Buenos días. Ok, vamos a continuar. La vez pasada estábamos hablando de los espectros de absorción. Entonces comentábamos eso, que cada componente, cada compuesto va a tener un máximo de longitud o máximos de longitud de onda. Y todo se debe a la naturaleza de los enlaces que están dentro de él. Si recuerdan esta tablita de los cromóforos, en los cromóforos pues ahí se indicaba aproximadamente dónde estaba la longitud de onda de absorción. Entonces, ahí recuerden, nosotros podemos medir varias cosas. Podemos medir la absorbancia, podemos medir la transmitancia y la reflectancia. La reflectancia se da en porcentaje, la transmitancia se da en porcentaje, y esto generalmente se le pone unidades arbitrarias, o en inglés arbitrary unities. Y bueno, esta absorbancia pues es el símil que está interactuando con la radiación, equivalencia al coeficiente de absortividad molar. Y bien, entonces pues cada molécula, ustedes cuando la están siguiendo, ya les decía que podemos hacer un solo punto todo el espectro. En este caso, este va de 350 a 600, 250, 350, 250, 350, 210 a 350. Es decir, estas moléculas tienen un cromóforo que absorbe, la molécula esta absorbe radiación en la región ultravioleta. Entonces, por eso es que no ponen el espectro. El espectro en general continúa hacia la derecha en todas las imágenes, y pues como no hay información, es una línea recta, pues no aporta nada de información. Entonces significa que con luz de alta energía, si nosotros comparamos la luz ultravioleta con la luz visible, pues es una luz de mayor energía. Entonces, a mayor energía, la molécula puede absorber, y absorbe, cada uno de ellos tiene un máximo. Entonces, eso es lo que se hace muchas veces en las prácticas o en los métodos de análisis. Si quieres analizar la cantidad de beta-caroteno, pues bueno, tú das por hecho de que sí está el espectro. Entonces, una de las estrategias es obtener el espectro general, que sería en todo el intervalo ultravioleta visible, y ver que te salga precisamente esta forma. Lo mismo para cafeína, ácido acetilsalicílico, acetona, para cualquier compuesto que pueda trabajarse en el VBIS. Una vez que sabes que ya tiene la forma, lo que puedes hacer en lo siguiente, ya no es necesario que tengas el espectro. Como les había comentado, tú puedes decirle, bueno, yo quiero que a 455 me midas el máximo de absorbancia. Aquí en esto está en el coeficiente de absortividad molar, pero aquí podría estar la absorbancia. Y recuerden que esto pues no debe pasar de 2.2.
Entonces aquí ya nosotros tendríamos el valor de la absorbancia característica para esta molécula y podríamos seguir sin necesidad de hacer todos los espectros. Entonces, pues esto es lo importante. Esto tiene mucha importancia, sobre todo para los que van a hacer fotodegradación, porque las moléculas cuando se rompen generan productos de reacción. Si ustedes inicialmente no tienen, solamente tienen una señal, cuando descomponen la molécula es probable que les aparezca otra señal. Porque si bien el cromóforo ya estaba presente, al momento de que se separa la molécula se puede formar otro compuesto. Y ese compuesto aparece. Es algo muy común que se ve en las formas de degradación. Me quedó súper chuequísimo. Pero imagínense que está así. Entonces, después ustedes lo que pueden hacer cuando empiezan a eliminar, a degradar la molécula, ven así que esto disminuye, pero ven que empieza a subir. Entonces ven que sigue disminuyendo, pero esto empieza a aumentar. Entonces baja y sube. Aquí hay un punto muy característico, lisosbéstico. Pero ¿qué implica? Que sí estás eliminando la señal que tú seguías aquí en la longitud de onda. La estás eliminando. Pero aquí está aumentando otra molécula. Entonces es el problema de cualquier tratamiento de contaminantes o cualquier reacción en general. Tú estás queriendo un proceso, en este caso el proceso implica cuando A más B, sea lo que sea, te va a dar H2O más CO2, que es el proceso de mineralización por la degradación. Eso es lo que nosotros buscamos cuando degradamos el objetivo máximo. Pero muchas veces se generan otros compuestos que son adicionales al agua. Entonces va a ser más J, puede ser un compuesto J. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque probablemente la molécula que nosotros estamos eliminando, estamos generando con esa misma molécula una de mayor toxicidad. Entonces ahí son cuestiones a valorar cuando estén haciendo sus reacciones, en este caso de fotodegradación. Y también tendrían que seguirlo, la longitud de onda de este compuesto, ¿cuál es? Bueno, ese compuesto corresponde a, y ya lo pueden identificar. Entonces eso es importante, que sepan qué quieren medir, ¿no? Porque también muchas veces cuando llegan a la medición del equipo, pues quiero que le mida VBIS. Ajá, ¿qué quieres que le mida? Pues quiero ver qué tengo. Sí, ¿qué quieres ver? ¿Qué tienes de qué? Y entonces ya no saben, no saben si quieren absorbancia, reflectancia o transmitancia, aunque ya les dije que se pueden hacer equivalencias entre ellas. Lo malo de que nosotros les digamos, es que el equipo puede hacer reflectancia, absorbancia, reflectancia y transmitancia, es que nos piden, pues háganme todas. Pues porque ahí están, porque el formato lo dice, pues háganme todas. Pero realmente no tienen idea de cuál es la técnica adecuada. Si ustedes están analizando una solución, están analizando un sólido, si están usando un proceso de cantidad de energía que pasa a través de una muestra, pues entonces tienen que saber qué es lo que piden, ¿no? Entonces ahí sí tienen que ser bastante claros y leer. De los fundamentos de la construcción del equipo, pues básicamente cualquier equipo que mida fotones está hecho de la siguiente forma. Vamos a tener un detector. Esta es la parte más importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Pero obviamente el detector es el que te va a decir la cantidad de fotones. Es el fotómetro. ¿Cuántos fotones están llegando? ¿Y cómo lo sabe? Ya se los había comentado. Nosotros tenemos una fuente de radiación. Esta fuente de radiación en este caso es ultravioleta y visible. Acá no tengo... bueno, aquí está. Es una fuente ultravioleta y visible, que aquí les voy a hablar un poco de las fuentes, ¿sí? Entonces, esta luz de nueva cuenta tiene que pasar a través de ciertas rendijas y tiene que pasar por ciertos juegos de espejos para que pase la luz en una forma que sea fácil de cuantificar. Entonces, una vez que pasa por el slit, y hay unas rendijas de dispersión, tenemos algunos filtros que nos pueden manejar mejor la longitud de onda. Eso es lo que no tienen que perder de vista. El equipo tiene un foco, bueno, en realidad tiene dos focos, ¿no? Esos focos se miden longitud de onda en el intervalo ultravioleta y visible. Es decir, aquí está viendo cada una de estas líneas. El equipo, dependiendo de la configuración, te va a medir 351, 352, 53, 54, 55. Cada longitud de onda
te puede decir la respuesta que hay de absorción, de absorbancia. Entonces, por eso es importante que tengan esta parte de acá, que las longitudes de onda pueden estar bien diferenciadas para que éstas, al interactuar con la materia, con la muestra problema, puedan ser detectadas. Entonces, esta es la configuración básica. La fuente, si el miércoles les enseño un equipo básico, que es como este, donde es de un solo portamuestras. Como para que vean cómo está configurando hasta llegar al detector. Ya les había comentado. Para nosotros saber cuánta radiación es la que está absorbiendo, transmitiendo, la reflectancia que tenga el equipo, debemos de tener una referencia. Entonces, la referencia primero cuando uno prende el equipo, que ya lo vamos a discutir más a detalle, es que no haya nada en el portamuestras. Porque si bien esto es cuarzo, disminuye un poquito por dispersión al interactuar con el cuarzo, entonces no debe de haber nada en el portamuestras. Originalmente los equipos viejitos así funcionaban. La referencia no tendría que haber nada en el portamuestras. Y de hecho, los equipos rotuneadamente cuando los encienden, empiezan su rutina para ver que todo está ok adentro del equipo, con una rutina que mide el espacio del portamuestras vacío. Entonces, ¿qué es lo que mide? El 100% de la radiación acá le debe de llegar acá. Si ven una diferencia, entonces puede que el equipo te mande un mensaje de error. Si ya el equipo está configurado para que más o menos haya una diferencia entre este valor y este. Si hay una diferencia, el equipo no está en buen estado y debe de ser revisado técnicamente. Ya después de que hace su rutina, el equipo de encendido, ya después se le puede poner una celda con el solvente, en este caso cuando estamos hablando de líquidos. Recordemos que eso es lo típico. Y ya les expliqué un par de problemas de confusión que hay cuando no conocen bien la técnica. Entonces después se pone la celda, o cubeta que le llaman en inglés, la celda de cuarzo, se pone en el portamuestras y se le pone con el solvente. Eso del solvente ya también se los comenté, hay una cantidad de solventes amplia, dependiendo en qué quieran ustedes disolver su muestra problema. La mayoría de las veces es agua. Si el solvente es agua, pues se pone aquí agua, se pone H2O de la misma calidad que pusieron. No vayan a poner agua de la llave si están utilizando agua ultra purificada. Si están usando agua ultra purificada, entonces hay que usar de referencia agua ultra purificada. ¿Por qué? Porque la dispersión de la luz a través de este centímetro de paso va a cambiar si es agua ultra purificada a agua de la llave. Entonces nosotros queremos tener el mismo solvente de referencia, por eso hay que poner la misma molécula. Ya les decía que si es ciclohexano, quieren hacer ciclohexano porque el ciclohexano es el solvente de otro compuesto, pues bueno, tendrán que poner ciclohexano aquí para que lo puedan cuantificar. Entonces eso es lo que normalmente se hace, se pone primero en vacío, luego se pone la de referencia y luego ya se mete la muestra problema. Y acá está aún más. Entonces, lo que nosotros hacemos en los equipos más avanzados es que llegamos a tener dos celdas. Tenemos una celda acá y tenemos otra celda, bueno, es que divídelas, por así decirlo. Los equipos viene la luz, viene por acá y por aquí la divide. Y aquí lo que nosotros tenemos pues es otra celdita. ¿Qué es lo que hace en esta celda? Si nosotros lo podemos dejar así fijo, en una va a venir la referencia y en este va a ser el problema. Y acá viene su detector. Entonces, si es un equipo con dos detectores, entonces dejas la de referencia siempre y ya tienes la muestra problema. Siempre usa el valor de referencia. Entonces, estos son los equipos más comunes, los mejores, que han mostrado mayor referencia. Hay variedad de equipos. Hay unos equipos que incluso son de diodos, no funcionan con los equipos tradicionales, sino a la luz la avientan diodos. El problema que yo he detectado con los equipos de diodos, que me parece que hay en la universidad, hay un par, los equipos de diodos, el problema está en la configuración del software. El software te permite medir o modificar la cantidad de radiación que llega al detector por modificación del voltaje de alimentación de los diodos. Son diodos emisores de luz. Entonces, si ustedes hacen una curva de calibración y ven un perfil,
Si ustedes modifican sin darse cuenta la configuración de los diodos, esto puede salir más por abajo o más por arriba. Y a la siguiente vez, si uno de sus compañeros lo modifica también, ya no es reproducible. Entonces, eso en particular a mí no me gustan los equipos de diodos por esa particularidad de que se le puede modificar la cantidad de radiación de manera arbitraria y puede llevar a errores. Lo bueno de los equipos de diodos es que si se ponen a pensar en lo siguiente, el equipo analiza fotones, ¿no? Si yo quiero evitar cualquier interferencia de los fotones, todo esto debe de estar cubierto por una carcasa, como esto de aquí. ¿Para qué? Para que no le entre la luz, porque si ustedes esta puertita la dejan abierta, le entra la luz del laboratorio, la luz ambiente. Y entonces el detector, como son sensibles, la cantidad de fotones que le están llegando aquí es diferente. Y entonces van a tener errores o desviaciones del comportamiento de sus lecturas. El equipo de diodos es un equipo que solamente tiene una celda en general, tiene su celdita, y solamente tiene un detector. Pero esos equipos de diodos no necesitan tapar esto porque están leyendo con un fenómeno similar, pero no es el mismo. La señal que detecta acá es característica de la luz que está emitiendo y esa no se modifica por la luz ambiente, por eso no es necesario taparlo. Pero el problema es ese que les digo, si no saben y no se meten a leer los manuales de los equipos, se van a encontrar con ese problema de que pueden hacer algunos experimentos y si alguien más lo manipula y no supieron ustedes qué hizo, no va a ser reproducible, van a obtener siempre resultados distintos. Entonces, la particularidad de los equipos de diodos. Y la otra cosa buena de los equipos de diodos es que lo miden muy rápido, esto lo mide en segundos. Mientras tanto, en los equipos de detectores son equipos más sensibles y más precisos y se tardan pues un par de minutos en leerlo. Esto lo haces en segundos y esto se tardará unos 3 minutos en leerlo, que tampoco es mucho tiempo, ¿no? Pero pues bueno, hay características, ¿no? ¿Qué quieres? Algo que sea más rápido, que no tenga tantas condiciones de control de la radiación, pero siempre debes de tener a la misma persona utilizándolo. O debes de tener un técnico contratado para que siempre esté pendiente de las condiciones del software. O en que es un equipo más robusto que puedes dejar o capacitar a diferentes alumnos para que solamente le muevan los parámetros básicos de intervalo y pasos, pero no le pueden modificar la cantidad de radiación. Pues ya depende de los intereses de cada laboratorio. Yo adicionalmente tengo otro equipo que es modular. Este es un equipo tradicional, que está aquí. Tengo otro equipo, por ejemplo, que es un equipo por secciones, es por módulos. En una parte yo tengo el detector, en una parte tengo la fuente de radiación, en otra tengo el portamuestras, tengo su eliminador. Entonces todo esto lo puedo unir con fibras ópticas. Y la fibra óptica me permite que este equipo yo lo pueda meter hasta en mi bolsa, el detector, cabe en mi bolsa, se los voy a enseñar la próxima sesión. En la bolsa del pantalón cabe de cualquiera de ustedes. Es chiquito. Y bueno, si te llevas las fibras ópticas, lo puedes llevar al patio y medir procesos fotosintéticos, ¿no? Color de las plantas, puedes medir un montón de cosas con este equipo portátil. Entonces depende de lo que ustedes quieran hacer, pues es la configuración del equipo. Pero siempre deben de estar conscientes de qué es lo que van a medir y, como siempre les digo, saber, aunque ustedes no manipulen el equipo, tienen que preguntar el modelo, el software, el año, y ustedes bajarse con ese modelo, se bajan toda la información del equipo para que entiendan cómo funciona y preguntar todos los detalles de la configuración cuando fue leída su muestra. De las lámparas, aquí hay unos ejemplos. Usan 2 lámparas, una lámpara que es de deuterio y una lámpara de tungsteno. Como aquí se indica, la de tungsteno es la de luz visible y la de deuterio es en la luz ultravioleta. Entonces, estas son las 2 lámparas. El equipo, aquí no tengo, el equipo, bueno, está más o menos representado por estos de acá. El equipo tiene, dependiendo de la configuración, pero el equipo puede tener desde un carrusel que mueve la radiación hasta un filtro
o un simple bloqueador de radiación. ¿Por qué? Porque yo literalmente tengo un foco y tengo el otro foco. Son de diferente tamaño. Los focos muchas veces están divididos aquí por una placa, pero la radiación la emiten para acá, la emiten para todos lados, ¿no? Pero de este lado es donde está el juego de espejos. Si tú quieres trabajar en la radiación ultravioleta, pues entonces vas a utilizar este foco. Si quieres en la visible, vas a ocupar este, que es de tungsteno, y este es de deuterio. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Muchas veces tiene juegos de espejos, y el espejo lo va rotando, lo va moviendo de posición, porque si yo quiero trabajar esta, pues entonces lo muevo para que la radiación rebote. Si quiero trabajar esta, pues entonces muevo este para que la radiación rebote. Y ya después es modulada la radiación para poder ser utilizada. Si no tuvieran esta rendija, pues siempre estarían emitiendo en las dos y sería una combinación de longitudes de onda. Entonces le mete ruido al equipo, por eso lo que hace es tener aquí una división y tener un juego que lo modifique. La otra, hay unos equipos que tienen un pequeño carrusel, esto está montado y esto tiene un motor, un servomotor que está programado para moverse en cierto ángulo para que la óptica mande la radiación hacia los detectores. Entonces hay varias configuraciones. Bueno, esto del diseño básico, esto también ya lo saben, también desde la secundaria se ve que a través de un prisma, lo de Newton, la radiación se descompone en sus colores. Entonces, si nosotros tenemos una suma de longitudes de onda, suponiendo la ultravioleta y la visible, todos esos intervalos de longitudes de onda, cuando pasan a través de un prisma, se descomponen. Y esas longitudes de onda particulares son las que nosotros utilizamos para saber en qué longitud de onda en particular nuestra muestra problema va a absorber la radiación. Entonces, pues ya cuando tenemos algunos filtros de color, estas longitudes de onda, lo que hacen hay veces es que bloquean cierta radiación. Aquí, como vemos, el prisma la descompone en 1 y en 2. Pero cuando tenemos el filtro solamente deja pasar 2, lo que implica que 1 quedó absorbida aquí. Entonces hay diferentes formas de poder utilizarla. Ya los prismas no son tan utilizados en los equipos, generalmente se usan filtros de color y literal es un disco con diferentes aperturas y en cada una de ellas hay filtros de color. Entonces la radiación al pasar por cada uno de estos, de mi dibujo horrible, pasa la radiación por acá y va a dejar pasar cierta longitud de onda. Este se va moviendo, ahora este está en esta posición y va a dejar pasar otro intervalo de longitud de onda. Entonces los filtros son lo más común, generalmente son piedritas, son cristales y esos cristales hay que tenerlos en buen estado porque se llegan a opacar. Si se opacan hay que ajustar la longitud de onda de interacción para que pueda funcionar bien el equipo. Ok, pues bueno, acá partiendo de algo que ya habíamos hablado un poco en rayos X de la fuente de radiación, y no sé si ya pudieron ver el ejemplo de la doble rendija, véanlo, ahí en YouTube pongan ejercicio de la doble rendija y se van a sorprender de todo lo que puede derivarse de esto. Es una fuente de radiación que hay una rendija para acá y entonces la radiación se va proyectando. Entonces, con este patrón que se forma de luz, como aquí dice, pues puede observarse en una pantalla en particular. Entonces, cuando nosotros utilizamos un monocromador, es para seleccionar la longitud de onda, porque en el punto anterior les decía que hay un carrusel de filtros, o puede ser el prisma, cualquiera de las dos. Tenemos esa radiación que está saliendo, pero sin embargo, si sale diferente longitud, porque aquí como vemos, cada uno de estos cuadritos representa un filtro, pero no hay filtros desde los 180 hasta los 800 nanómetros. Imagínense la cantidad de filtros que debería de haber en la rueda para tanto. Deja pasar un intervalo de radiación. Entonces todo ese intervalo de radiación que deja pasar corresponde a una zona de cierta longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de cosas? Utilizamos los monocromadores para, en ese intervalo, aún disminuir la variación de la energía, de la longitud de onda con cierta energía. Entonces, pues ahí hay algunas cositas que se llaman los gratings, que son ese tipo de cosas que permiten que pase cierto tipo de radiación. Eso está configurado con un eje, viene la entrada, se refleja
viene con los espejos colimadoras, pasa por el grating, algunas cosas deja pasar, otras se refleja, llega a otro grating normal y ya después en un lente concentrador que lo va a llevar a la salida. Entonces por aquí ya interactuó la radiación con la celda de referencia. Con respecto a las celdas, pues también ya los habíamos comentado en general, existen algunos tipos de celdas. En este caso las que nos interesan son las de cuarzo y las de plástico, ¿no? O vidrio en general. Las de cuarzo son las que normalmente se utilizan. Lo malo es que son las más caras, porque el cuarzo, como ya lo habíamos comentado, deja pasar la luz ultravioleta y visible. Las de vidrio o las de polipropileno, o de acrílico, son para la región visible y son mucho más baratas y las venden por cajas de 50 a 100 piezas y las pueden reutilizar. Mientras no las rayen, estas son de plástico, mientras no las rayen, las pueden seguir utilizando, las enjuagan las veces que quieran. Pero una de cuarzo la pueden utilizar infinitamente, ¿no? El cuarzo realmente es inerte. Llega a mancharse un poquito cuando usan colorantes, pero siempre en cuanto usen una muestra con colorante, las buenas prácticas indican que hay que enjuagar con agua, o sea, miden su muestra con colorante, la pasan al equipo y inmediatamente la vacían, le echan un poquito de agua destilada, desionizada, y la ponen a escurrir. Y ya después, si la van a ocupar otra vez, pues la vuelven a ocupar con el colorante para los diferentes valores, ¿no? Pero bueno, en general las celdas hay que tener mucho cuidado al utilizarlas, sobre todo cuando alguien más los va a utilizar, porque es un problema que pues, hemos visto en el laboratorio. Como capacitamos a diferentes alumnos, los alumnos a veces utilizan compuestos que no tienen color y las celdas no las lavan bien. Si utilizan un compuesto que es incoloro y no tuvieron mucho cuidado en lavarla, pues entonces va a estar adherido en estas paredes. Y como resultado, cuando midan ustedes su muestra de interés, va a ser su muestra de interés más el contaminante que se quedó. Por eso cada persona que utiliza las celdas debe de asegurarse que estén completamente limpias. Y en los colorantes, pues luego se llegan a quedar en los vértices. No se ve el colorante por el color de la celda, pero pues ya cuando se le pone el agua, el líquido, si no son cuidadosos, se puede ver de algún color y entonces eso modifica, ¿no? Entonces, estas celdas, pues dependiendo de lo que quieran y de su presupuesto, las pueden utilizar. Estas son, como dice aquí, de cloruro de sodio y bromuro de potasio para ver la región infrarroja. Nosotros en este caso, la mayoría de los equipos no tienen para manejar la región infrarroja. Yo para sólidos tengo algo de la región infrarroja, pero para sólidos no requerimos este tipo de celdas. Para sólidos no se requieren. Se requiere la esfera de reflectancia. Hay algunas que las van a ver con tapita por si son volátiles sus compuestos, lo meten, no se evapora, y ahí hay cámaras térmicas de temperatura para que se controlen, hay celdas de flujo, entra y sale. Se puede llevar análisis cinético in situ. Los equipos, al menos los que yo tengo, pueden medir con respecto al tiempo en segundos. Entonces, si quieren ver cómo evoluciona lo que está en la solución aquí en el tiempo, se puede medir la cinética. Si quieren medir las concentraciones en función de un flujo, también se puede hacer. Obviamente habrá que comprar la celda. Yo no tengo celdas de ese tipo porque pues no las ocupo, ¿no? Pero ya ustedes decidirán si requieren alguna de estas, pues tendrán que conseguirla. Bueno, dentro de los tubos que se tienen adentro de los equipos hay algo que se llama fotomultiplicador. Entonces este tipo de tubos fotomultiplicadores, como dice aquí, están dentro de tiene que ver parte del sistema de detección del equipo, de detección de luz. Entonces miden la cantidad de luz que pasa a través de la muestra. Entonces, como su nombre lo dice, es un foto que multiplica. Hagan de cuenta un bulbo, si los que recuerdan los bulbos, todos son jóvenes, pero los bulbos eran estructuras de este tipo, más o menos con una base y tenían unas entraditas. Y dentro de acá, pues ya traían aquí incluso las resistencias. En este caso, si lo vemos transversal, de lado, sería así. Si lo vemos por arriba, vemos que acá tiene unas diferentes placas. Cada uno de estos números corresponde a una placa. Y estas placas tienen una posición y son de un material para que la luz pueda viajar adentro. Entonces acá tenemos una rendija, la rendija viene la radiación, rebota, viene, y entonces
con esto ya podemos hacer una medición de la radiación. Entonces es algo que se ha comprobado a través de los años para que esto permita hacer una medición buena y reproducible. Como se menciona, pues este tipo de fotomultiplicadores tienen sus cubiertas de cuarzo y están sellados, porque si interactúan con la atmósfera, pues lo que va a implicar es una disminución en los electrones. Entonces, cuando estás cuantificando electrones, pues es difícil, ¿no? Bueno, entonces aquí entra, pasa y al final de cuentas llega hasta el punto 9, ¿no? Todo esto tiene la finalidad, como dice, bueno, vamos a ir viendo, tiene la luz choca ciertas posiciones con el ánodo y los electrones donde son, desde que son emitidos hasta donde son receptados, ¿no? Luego hay una diferencia entre los voltajes, porque recuerden que tenemos una fuente de emisión, la fuente de emisión está hasta el otro lado. Esta ya la conoce el equipo de referencia de su construcción. Entonces, esta de acá ayuda a tener una referencia con respecto al emisor. Entonces, cuando el equipo no tiene ninguna muestra, este tipo de sistema ayuda a cuantificar la colección de electrones mejorada cuando entra de manera directa. Entonces, este tipo de sistemas, pues como les he dicho, ha sido tan útil que los fototubos multiplicadores pues tienen uso en algunas otras técnicas de caracterización. Entonces, prácticamente son equipos de medición de electrones, de corriente. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Se ha de haber abierto el micrófono accidentalmente. Ok. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, doctor. Okay. Bueno, bueno, tipos de espectrofotómetros. Bueno, esto es ya lo que ya los comenté, que son de un haz sencillo o de doble haz. Entonces, lo de la sencilla, pues aquí hay un diagramita más práctico, ¿no? La lámpara, los focos, y literalmente como se ve acá, en este de acá, son focos. O sea, este es el que se pone en el equipo. Aquí hay una base de un contacto donde aquí se conecta. Y este es un cable más largo que tiene unas patitas y se tiene su conexión en una tarjeta electrónica. Entonces, esta parte de acá igual son de cuarzo para que pueda salir bien la radiación. Estos tubos, la ventaja a medias de los equipos de UV-Vis es que estos tubos de radiación son mucho más baratos que, por ejemplo, el de rayos X. Ya les dije, ya saben ahora que el que tenemos en la división, en nuestro laboratorio, pues es de cobre. Si quisieran el de molibdeno, pues habría que conseguir el tubo, ya sus directores pues, tendrían que encargarse de conseguirlo. Y son considerablemente más caros. Sin embargo, estos tubitos de tungsteno y de deuterio son mucho más baratos. El costo de estos dos tubos no pasará en conjunto. Ahorita no sé cómo hayan cambiado los precios en el año pasado, pero no pasarán más de 15,000 pesos. Y tienen una vida como de 10,000 horas. Entonces, pues ahí son bastante útiles, ¿no? Y duran bastante bien. Entonces, cuando tenemos entonces estas lámparas, emiten, pasan por las rendijas, los diferentes seleccionadores de radiación, finalmente van a pasar por la muestra problema y aquí está la parte del detector, que es este tubo fotomultiplicador. Entonces acá viene la radiación, todo lo que vimos, esto lo conecta a una tarjeta electrónica y de ahí sale la señal para transformarlo con el software. Como ya les decía, pues cuando tenemos una celda, pues tiene simplemente un juego de espejos que la saca la de referencia con la muestra problema y la sigue llevando al tubo multiplicador. Entonces, pues aquí hace una referencia, cuánto yo tengo puro, cuánto tengo al 100%, y cuánto se disminuyó. Entonces, al llegar al tubo, con estos espejos, pues ahí hace la cuenta y te da el valor de la absorbancia, ¿no? Entonces, como les digo, aquí, por ejemplo, acá está en la lámpara, esta es una lámpara y otra, que obviamente debe haber un tipo de división que la separe, pero entonces lo que hacía de mover es este espejo, para que la longitud de onda deseada sea la que se mande a través de las muestras y pueda ser analizada. Ok, perdón. Dentro de los fundamentos, vamos a ver quién más o menos sabe de las curvas de calibración. ¿Alguien ha hecho alguna curva de calibración?
Levanten ahí su manita. Si saben lo que son las curvas de calibración. Los que son químicos deberían de saber, pero no sé qué tanto. Los que no, pues nadie ha levantado su mano. No veo manos levantadas. ¿Nadie sabe qué es una curva de calibración? Bueno, Karina ya la levantó y la volvió a bajar. ¿Nada más, Karina? Edixon, ¿tú no has hecho curvas de calibración? Voy a ir uno por uno, porque no sé si me están escuchando. Durante la licenciatura, doctor, pero ya hace varios años. Ok, Fanny. Sí, doctor, yo hice una en propiedades termodinámicas, pero igual ya fue hace mucho tiempo. Ok. Francisco. Ok. Gerardo. Gerardo. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, doctor, es que había salido. Pues no sabes ni de qué estamos hablando. Sí, más o menos. Entonces, cuéntame. ¿Sabes o no sabes? Gerardo. No, doctor. ¿De qué estamos hablando? A ver, dime. Bueno, el tema es de las longitudes de onda, la absorbancia y todo eso. Y todo eso. Bueno, les recomiendo sinceramente que si van a tomar la clase, pues tómenselo en serio. Y es un problema que hemos visto y se ha visto arrastrado en unas generaciones anteriores. El problema es no nada más a veces en las materias. Ahorita con lo de la pandemia, pues es más dramático, pero cuando ustedes tomaban clases presenciales o sus compañeros, se notó mucho que simplemente a veces tomaban su clase y se iban. Y eso se vio en que la tasa de egreso se fue para abajo. Entonces, pues es un reflejo de su tiempo de dedicación. Ahorita yo ya no tengo nada que ver con la administración de la parte de PNPC del posgrado, pero pues sí les recomiendo que pues pongan atención a lo que se les está dando y pues que no pongan pretextos a veces. Yo sé que tenemos que ir al baño, a lo mejor fuiste al baño, ¿no? Pero pues aunque estén en el laboratorio, pues no implica que no puedan hacer lo que se les están dando en la clase, porque créanme, si no ponen atención en detalles y no les gusta revisar la bibliografía, pues no van a entender nada. Entonces, Amalia, ¿llegaste a ver algo similar? ¿Otra ausente? Amalia. Amalia, ¿estás ahí? Híjole, no me quiero ver, no quiero pedirles la cámara cada rato, pero pues creo que se las voy a tener que pedir. Surisadai, ¿sabes algo? ¿Puedes responder? Hola, doctor. Sí, realicé algunas cuando estaba en la licenciatura también. Bueno, pues tenemos ahí algunos ejemplos. La curva de calibración es un instrumento pues, que es extremadamente útil para la cuantificación de muestras desconocidas. Este tipo de análisis a través de curvas de calibración es ampliamente utilizado. En dado caso que ustedes saliendo de la maestría consigan trabajo en alguna compañía que tenga que ver con análisis de algo, la curva de calibración va a ser algo que van a necesitar a fuerza.
Muchos de los análisis de calidad pasan por este tipo de cosas. Generalmente ya lo tienen montado, ¿no? Pero pues yo les digo, como les he comentado en algunas otras veces, si ustedes saben la información que hay detrás de lo que se está utilizando, seguramente ustedes en breve tiempo podrán escalar en puestos, porque pues no nada más llegan a medir lo que ya está hecho, sino saben qué es lo que se está haciendo. Entonces, en general las curvas de calibración se basan en la absorbancia de una muestra problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros? Imagínense que, hablando de agua contaminada, imagínense que yo les digo, bueno, necesito que me digan, sería una laguna que está pegada, imagínense la laguna de las Ilusiones aquí en el estado. Yo quiero que vean ese problema de que se están muriendo los manatís porque ese vaso regulador está conectado a los ríos y Entonces, como lo más cercano es esa laguna de las Ilusiones, quiero que vayan y que me digan de qué está contaminada. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues obviamente lo primero que tendrían que hacer es estudiar el fenómeno en cuestión, ¿no? Tendríamos que tomar una muestra y esa muestra tendríamos que analizarla. Pero aquí la cuestión es que es una mezcla muy compleja, porque ustedes cuando hagan el análisis del objeto en cuestión se van a dar cuenta que esa laguna está contaminada por varios factores. El primer factor, y que no hay para cuándo se arregle, es que las descargas de uso doméstico van a dar a esa laguna, es decir, las casas, su drenaje está conectado a las lagunas. Entonces, pues díganme ustedes, ¿cuáles son los contaminantes que salen de sus casas? Pues son tan complejos como no tenemos idea, ¿no? No nada más son los desechos orgánicos, de donde sea que vengan, sino aceites, compuestos ácidos, en caso que usen limpiadores básicos, si se tiñeron el cabello, colorantes, o cuando lavan la ropa y se despinta, pues ahí van más colorantes, detergentes. Entonces la muestra sería en extremo compleja, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar un compuesto en particular, entonces tendríamos que definir cuál es el objeto de interés. No podemos llegar así a caracterízame esta de la nada, porque pues, sí se puede hacer, pero se van a tardar mucho más tiempo. Entonces tendrían que definir el compuesto de interés. Entonces, suponiendo que ya dejamos de lado, tomamos una muestra de agua, ya le dimos algún tratamiento. En el tratamiento utilizamos algún digestor orgánico para quitar la materia orgánica, modificamos el pH para precipitar algunos compuestos iónicos, es decir, le hacemos un pretratamiento. En general, el tratamiento de aguas, ahí para los que tengan que ver con la eliminación de contaminantes, tienen que ver con 4 procesos. Está, pues obviamente, el primario, el secundario, el terciario. Y hay otro cuaternario, pero el cuaternario no está muy avanzado. En realidad, los más útiles suelen ser estos 3. Entonces, generalmente de los 4 se mencionan 3 en los libros y en los textos. En el primero es quitar contaminantes voluminosos, palos, cosas de ese tipo, ¿no? En el segundo es lo que les acabo de decir. Es utilizar compuestos de floculación, de cosas que puedan quitar algunos contaminantes. Y en el terciario, pues ya son los procesos avanzados, dentro de ellos los procesos de oxidación que algunos de ustedes van a utilizar. Pero hay algunos contaminantes que ni por estos suelen ser degradados y ahí pasarían a los más novedosos, que son los cuaternarios, que ahí todavía ni siquiera está bien definido. Pero bueno, como les decía, una vez que ustedes ya pasaron por el primario, el secundario, ya están por el terciario, entonces ya se supone que tienen un conocimiento de al menos de una lista de los posibles contaminantes. Ya más o menos analizaron qué hay de contaminantes ahí. Si ustedes ya tienen una menor cantidad de compuestos, ya pueden empezar a hacer un modelado de lo más preciso. Si suponemos algo aquí, por decir alguna cosa de algún surfactante, de la molécula de un surfactante, entonces lo primero que se hace es conseguir el surfactante, pero en su forma más pura. ¿Por qué? Porque con la pura yo voy a construir esto de aquí, esto es la curva de calibración que me va a permitir saber su concentración de una muestra desconocida. Eso es lo importante. Algunos equipos, y yo lo he visto en alumnos, que como el equipo marca y el equipo hace por sí solo la curva de calibración, que alguien construyó, que ustedes no construyeron, pues nada más le piden al equipo, bueno, cárgame la curva de calibración y dame el dato de la concentración desconocida.
nada más reportan, pero cuando uno les pregunta en los seminarios, oye, ¿y cuáles fueron los puntos de tu curva? ¿Cómo hiciste tu curva? ¿Cuáles fueron las concentraciones? No tienen ni idea. Es decir, le están metiendo todo en una caja negra y lo que les da y hasta ahí lo dejan, lo cual está muy mal. Entonces, este tipo de curvas de calibración nos permite analizar la muestra problema a través de saber la cantidad de luz con la intensidad, con la descripción que ya hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos una muestra problema ya identificada, supongamos un solo compuesto, ¿no? Pues yo voy a tener una solución que son 100 mililitros, supongamos, son 100 mililitros. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queremos hacer una curva de calibración? Tenemos 100 mililitros y tenemos que saber una concentración, porque esto yo lo preparé. Esto yo sé cuánto le eché al frasco. Supongamos que vamos a hacer una concentración conocida. La concentración conocida, supongamos que esta es una escala de concentración, la concentración sigue para acá arriba, la concentración aumenta. Si su muestra problema está por aquí, la concentración de referencia de la solución madre debe estar por encima de la de referencia o la solución madre que se le llama, así literal solución madre porque de ahí salen otras, debe estar por encima de la muestra problema. Si no sabemos cuál es la concentración de la muestra problema, pues que hay que hacer un barrido de concentraciones. Entonces, yo ya sé entonces cuál es la concentración. Hice 100 mililitros y la concentración generalmente para el tipo de análisis se puede medir en partes por millón. Que las partes por millón son miligramos por litro, es lo mismo. Una parte por millón es igual a 1 miligramo por litro. Esto yo lo puedo saber en concentración molar, que los corchetes, si ya saben, los corchetes indican concentración molar, gramos por mol. No, perdón, gramos por mol, no, es la masa sobre volumen. Sobre el volumen. Y bueno, entonces con estos datos que nosotros tenemos aquí, de las concentraciones, la vamos a dejar en partes por millón para que me quepan los dibujitos. Con esos dibujitos, lo que yo voy a tener son diluciones sucesivas. Es decir, voy a tomar una pequeña cantidad en otro recipiente, luego voy a tener otro. Están horribles mis matraces. Y entonces lo que yo voy a hacer es tomar una fracción. Tomo una fracción de acá y la voy a depositar acá. Y entonces voy a tener, supongamos esto. Voy a tomar otra solución de acá y la voy a llevar acá y voy a depositar tal vez menos. Suponiendo que son del mismo volumen y del mismo tamaño, ¿no? Y aquí voy a llevar otra y aquí voy a tener aún menos. El número de puntos que deben de tener, pues de acuerdo a la estadística, pues deben de ser al menos 5. Menos 5 puntos. Para que pueda ser una buena. La máxima, pues depende del tipo de análisis, pero 5 puntos para que estadísticamente sea bueno deben ser 5 puntos. Es decir, vamos a agarrar 5 fracciones de la solución inicial y la vamos a diluir. Ya que le echamos ahí en ese matraz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si este frasco estaba lleno de esta solución amarillita y estaba hecha con agua, entonces si tengo agua, bueno, aquí nada más para representarlo, está aquí agua y el azul, ¿no? Esta es una mezcla heterogénea entre agua. Entonces debo de echarle esa cantidad de agua hasta el aforo. Ya saben que el aforo es lo que tiene el frasco, la rayita, ahí. Entonces en algunos voy a tener más cantidad de agua y poca cantidad de la solución madre. Esto pues es simplemente para obtener concentraciones diferentes. Si esto estaba, por ejemplo, en 100 partes por millón, ya lo hice a 60, a 40 y a 20 partes por millón. Es decir, yo ya tengo concentraciones conocidas. Concentración 40, 60, pude haber hecho una de 10, una de 5, de 2, de 1, depende del número de puntos que quieran, ¿no? Entonces yo ya tengo esos puntos para la curva de calibración.
¿qué es lo que yo voy a hacer cuando construyo una curva de calibración? Voy a tomar con otra pipeta una fracción de esto, voy a poner otro color, voy a tomar una fracción de esta y me lo voy a llevar a la celdita. Ahí está la celdita. Y esto lo voy a poner en el espectrofotómetro. Y le voy a medir, entonces, cuando lo meto al espectrofotómetro, ¿qué información me va a dar? Me va a dar la absorbancia a esta concentración de 60 partes por millón. Luego lo voy a hacer para lo de 40, y entonces me va a dar la absorbancia para 40 partes por millón. Y luego voy a hacer y me va a dar la absorbancia para 20 partes por millón. Entonces me va a dar la absorbancia para diferentes valores. Aquí, por ejemplo, la que está en el eje, aquí en esta gráfica, son valores de soluciones que alguien preparó intencionalmente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces yo ya tengo esos puntos, yo ya sé la longitud. Bueno, aquí en este caso está contra los microgramos. Pero imagínense que esto está de 180 a, en este caso pongámoslo a 800. Nada más por decir algo, ¿no? Bueno, en realidad, eso de, no sé, para que no se hagan bolas. Voy a borrar esto. Es que esta ya es la curva. Voy a dibujar otra mejor para que no se confunda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? A ver si me cabe el dibujito. Una vez que yo medí en el espectro, lo que yo voy a tener ahí son gráficas del equipo. Si tiene una sola señal, esta es la de 60, supongamos. Esta es la de 40. Y esta es la de 20. Y así las veces que ustedes lo quieran hacer. Entonces, a este máximo y a este máximo que están posicionados en una misma longitud de onda, yo puedo saber. Supongamos que la longitud de onda de la muestra en problema, que fue un surfactante, esta supongamos que es de 510 nanómetros. En 510 yo voy a seguir el máximo. Bueno, ¿cuánto es el máximo? A 510 para 60 partes por millón. Pues es este valor. Lo pongo acá. Si esta es la más concentrada, lo pongo acá. Este valor me lo llevo para acá y lo pongo acá. ¿Cuánto sería el valor del de 40? Pues el de 40, pues igual me lo llevo y lo grafico, lo pongo acá. ¿Y cuál es el de 20? Pues me lo llevo y lo pongo acá. Pero aquí en este caso podemos verlo contra concentración. Aquí le pusieron microgramos. Pero aquí le vamos a poner partes por millón. ¿Cuánto sería? Cuando dio la absorbancia, cuando estaba a 60 partes por millón, como estas son partes por millón, pues aquí dio 60. Acá dio 40 y acá dio 20. Entonces este punto, me quedó muy chueco, este tal vez de y este de este. Entonces para 60 partes por millón, yo sé cuánto tengo de absorbancia, porque eso me lo dio el equipo. Para 40 partes por millón, yo sé cuánto tengo de absorbancia. Para 20 partes por millón, yo sé cuánto tengo de absorbancia. Entonces, de esa forma, yo ya sé cómo está mi curva de calibración. Me debe de dar una línea como esta, una línea recta, donde su R cuadrada debe de ser lo más cercano a 1. Si ustedes van a trabajar en un laboratorio, les van a pedir que mínimo tenga 3 nueves. Para sus aplicaciones, con que tengas un 99.8 ya sería suficiente. Si les da una R diferente, porque suele pasar, ¿qué es lo que sucede? Si les sale así un punto acá, otro por acá, otro por acá, y luego los otros, y sale la línea así, significa que esos dos que se salen de la línea estuvieron mal hechos. Y este estuvieron mal hechos. Entonces tendrían que reproducir la solución, porque la solución a lo mejor no le echaron el volumen suficiente, no lo agitaron, porque esto se tiene que agitar. Entonces, si se ven que se sale esto y le sale su R cuadrada, le sale de 0.889, entonces es que hay puntos fuera de la desviación. Entonces, ¿por qué es muy importante la curva de calibración? Porque, a ver, déjenme anotar una página. La pantalla, a ver si me deja, Ok.
¿Por qué es importante? Porque, como decía en el dibujo, yo tengo una gráfica de este punto. Y voy a tener puntos sobre la recta de concentraciones. Entonces, aquí supongamos que esta es 20, este es 40, 60, yo sé que no soy buen dibujante. Imagínense que están en proporción 80 y este está en 100. Cada uno tiene, esta es la concentración en partes por millón y esta es la absorbancia. Cada uno de estos tuvo un valor de absorbancia. ¿Ok? Entonces, esto yo lo hice. Esto lo hice yo mero. Ustedes saben cómo lo hicieron. Ustedes prepararon, ustedes pesaron en la báscula, lo diluyeron, lo trituraron, le metieron el agitador y hasta que lo vieron disuelto lo hicieron. Entonces ustedes saben cómo se construyó toda esta gráfica, saben cómo se hizo todo esto. Pero si yo traigo mi muestra problema, traigo mi agua contaminada, yo no sé cuál es la concentración de esto. De esto yo no sé la concentración. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una de estas, lo voy a meter a mi celdita y lo voy a analizar en el espectro. ¿Qué me va a dar el espectro en pantalla? Me va a darle la señal y me va a dar una absorbancia a la longitud de onda. Entonces, esta absorbancia yo la voy a meter aquí en mi tabla de comparación. Supongamos que la absorbancia llegó hasta 2.2, que es lo que les decía de los límites más o menos, y aquí está en 0. Supongamos que esta absorbancia, pongámosle valores fijos, aunque están, bueno, no le voy a poner valores fijos para que les pueda llevar confusión. Pero supongamos que esta absorbancia de aquí, este valor de absorbancia me dio de 1.8. Pues el 1.8 resulta que está aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con esa absorbancia yo voy a hacer algo que es la extrapolación. Aquí voy a saber dónde corta la curva. Esta curva roja yo la fabriqué. Los puntos morados que estoy poniendo es lo que es artificial, por así decirlo, para saber por extrapolación cuál sería el resultado. Entonces, el valor que aquí me salga, que sería arriba de 80, porque si este es 80, este sería como de 92, supongamos. 92 partes por millón. Este sería el valor de la concentración de la muestra problema. Porque estos puntos de aquí de la recta fueron los que yo diseñé. Con esos puntos yo puedo saber cualquier concentración solamente de ese compuesto a diferentes concentraciones. Y yo digo, bueno, quiero tomar de mayor profundidad. Igual tengo otro frasco con quién sabe qué concentración, me lo llevo a la celda y obtengo tal vez algo menor. Bueno, voy a meter la nueva absorbancia, la voy a meter acá. ¿Cuánto me dio? No, pues que me dio de 0.9. De 0.9. ¿Cuánto me va a dar de concentración? Si esta es la absorbancia, 0.9, pongo el valor, ¿cuánto me da? Choco con la línea. Cuando choco, trazo una perpendicular hacia abajo con el eje, hacia perpendicular del eje y aquí. ¿Cuánto sería el valor? Pues está entre 20 y 30, tal vez de 28. 28 partes por millón. Y con esa forma ustedes pueden saber la concentración de las muestras desconocidas. Y esto lo pueden hacer para lo que quieran, porque por ejemplo, si yo sé, supongamos que estoy utilizando un catalizador para mi reacción. Yo utilizo mi medio de reacción, lo disuelvo, estoy usando un catalizador para que reaccione mi cosa y lo voy a vertir en un sistema de reacción más grande. Entonces, lo voy a poner aquí. Se supone que este reactor está sellado herméticamente o la temperatura está muy alta o se evapora, porque lo que yo voy a tener aquí va a reaccionar, aquí va a haber una reacción. Pero resulta que esa reacción no es el 100%, no se realiza a cabo al 100%, se realiza en un 60%, o ustedes tal vez no sepan el porcentaje que se realiza. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bueno, pueden tomar una muestra de esto, si saben qué compuesto es, lo van a llevar a su celdita en el equipo y le van a medir la absorbancia. Si ustedes saben qué compuesto es, pueden hacer una curva de calibración del compuesto en cuestión
y entonces le miden el sobrenadante que resultó y lo analizan en el espectro. Con eso ustedes podrían saber, con ese resultado de absorbancia, podrían saber con su nueva curva de calibración cuánto es la cantidad de contaminado, bueno, lo que no reaccionó aquí. Supongamos que es fenol y que de ahí se hizo hidroquinona. Acá tengo, por ejemplo, fenol. Aquí tengo 100 partes de fenol, supongamos. Tengo 100 de fenol. Y el fenol me produce hidroquinona. Hidroquinona, con una mejor letra, bueno, hidroquinona. Entonces, el fenol que me produce hidroquinona, yo quiero ver cuánto fenol me quedó, porque yo veo que disminuye. Bueno, de fenol me va a quedar no sé cuánto. ¿Y cuánto hidroquinona? Pues a lo mejor no me interesa ver la hidroquinona. Lo que me interesa es cuánto me queda. Entonces hago precisamente esto. Tomo una muestra, la analizo en el espectrofotómetro con su celdita, mido la absorbancia y con la curva previamente hecha de fenol, yo ya tengo esto. Entonces yo ya sé que para concentraciones conocidas de fenol tengo esto. Para una concentración desconocida, ¿cuánto sería? Recordemos que esta es la ecuación de la recta. Y es igual a mx más b. ¿Saben? ¿Sí están entendiendo qué implica que yo haga esto? ¿Qué pasa si con este valor yo, qué implica que haga yo la extrapolación? La extrapolación implica que yo, ¿cómo es el valor de y aquí en donde está la punta de mi flecha azul que yo puse? ¿Cuál es el valor de y aquí? Que alguien me diga. Aquí este es X y este es Y. ¿Cuál es el valor de Y aquí donde está este punto? Es la interpolación de los puntos, perdón. Pero de dame un valor. 1.8. Pero dame un valor. ¿Cuánto es el valor de Y aquí? Es que eso lo dará en la fórmula de interpolación. No. Es 0, ¿no? Es 0, porque si tú te fijas en este punto... Ah, ya, perdón, en el punto que está señalado en la línea de calibración. No, yo les decía que aquí donde está el punto de la flecha. Acá hay 0. Ah, ok, Entonces, perdón. si 0 es igual a... Ok, gracias. Mx más b. X, ¿cómo sería igual? Pues hay que despejar. Si este estaba sumando, la paso restando. Si este estaba multiplicando, la paso dividiendo. Entonces, de esta otra forma, yo puedo saber la concentración. Si es que yo sé, le pido a Excel o le pido a Origin que me dé la ecuación de la recta, sobre esa hago y igual a 0, porque me interesa el valor en X, pues yo con la ecuación de la recta puedo saber el valor de X, con esa pendiente y con esa ordenada al origen. Entonces, pues bueno, hay formas matemáticas de hacer eso. Entonces, de eso sirve la curva de calibración. Está todo rayoneado, no sé si la hayan entendido. Pero esa es la intención. La pueden ocupar en tanto ustedes tengan imaginación para hacerlo. Entonces, pues ahí se les queda de tarea. La curva de calibración, como les digo, es la herramienta más común para el análisis de muestras desconocidas. Y bueno, aquí ya les decía yo de la ley de Beer. La ley de Beer debe de tener un comportamiento precisamente lineal, como ya lo habíamos comentado. Cuando nosotros hacemos reglas de 3, es porque generalmente se sigue un comportamiento lineal. Es decir, para un pedacito de un pedacito exactamente igual le toca del otro lado. Para un pedacito de un pedacito igual del otro lado le toca. Hay cosas que no tienen ese comportamiento. Para un pedacito de pues puede tener un valor mucho más grande del otro lado. Suponiendo, ¿no? Que entonces ya se desvía de esa línea recta ideal. Entonces, cuando no están conscientes de eso y hacen una regla de 3, está mal el resultado. No es un comportamiento lineal. Entonces, como dice aquí, la limitación de la ley de Beer, que ya se los había explicado, es que no es un comportamiento lineal en un alto nivel de concentración. Si nosotros tenemos una cantidad de moléculas de solvente, del soluto, ya saben, el soluto es lo que está en... Si yo tengo un frasco, el solvente y soluto. Para los que no sepan de esto, el solvente es el que está en mayor cantidad y el soluto es el que está en menor cantidad. Entonces, cuando yo tengo una alta cantidad del soluto,
puede haber una interferencia entre las partículas que están adentro del frasco, porque, por así decirlo, ya no están completamente dispersas. Imagínense este caso extremo. Yo agarro particulitas, algunos de ustedes ya han sintetizado, han obtenido polvos, nanotubos, ya han hecho alguna síntesis. Ahora imagínense que yo pongo 100 gramos en un frasquito. Pues va a estar completamente saturado el frasquito y la luz no va a pasar bien a través, porque al pasar la luz va a chocar con una particulita. Supongamos que estas particulitas están dispersas dentro de su frasco. Llega la luz, va a chocar y va a salir por acá. Y va a llegar otra luz y tal vez salga para acá. Solamente una fracción va a salir de la forma deseable. Entonces, cuando está muy concentrado, va a haber esas desviaciones de la radiación. Por eso es que no hay un comportamiento lineal en la ley de Beer a altas concentraciones, como ya se los había comentado. Porque este factor de la absortividad molar va a cambiar tanto por la concentración que ya no es válido. Entonces, bueno, aquí dice que en general que mantengan un intervalo de 0.1 a 1.5. Fíjense, está lo que les puse acá son lo que normalmente los libros de analítica llegan a marcar. Hasta 1.5 de absorbancia, considéralo como óptimo. Yo se los estoy llevando a 2.2, que es donde lo que se recomienda, bueno, lo que ya se ha sabido últimamente. Pero si ya tienen un valor de 2.34 o mayor, ya no está dentro de ese intervalo lineal, ya está en las desviaciones. Como acá lo dicen, por ejemplo, aquí dice precisión relativa de las mediciones. Entonces vemos que viene una curva y se empiezan a doblar. Viene y se empiezan a doblar. Entonces lo que nosotros queremos es que tengan este intervalo hasta como por acá, que se vea bien recto. Pero cuando ya tenemos aquí, pues ya empiezan a haber desviaciones. De hecho, hasta como aquí lo dice, la concentración lleva errores en la medición eléctrica. O sea, el detector ya no funciona bien porque hay muchas moléculas. Entonces ese error causa problemas, ¿no? Aquí también se habla sobre imprecisión en el posicionamiento de la celda, pero bueno, esos son otros detalles físicos. Entonces, por eso les digo, en general el comportamiento de la radiación, entre más partículas haya, menos preciso es. Por eso es que tiene que hacerse para soluciones diluidas, que es este caso de acá. Aquí, por ejemplo, yo les decía, la concentración de su solución madre debe estar por encima de su concentración de interés. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí son las 100. La validez de la curva de concentración es de 100 para abajo. Ahora imaginen que la concentración fuera de la muestra desconocida fuera de 130. Ya estaría en un punto por afuera, ya no sabemos si se sigue comportando recta o no. Si fuera de 130 partes por millón, ya no sé si sigue una línea recta o no. Sin embargo, si yo la construyo a 100 partes por millón y veo que sigue una R buena, entonces puedo trabajar de 100 para abajo. Si yo en el laboratorio digo, es que quiero degradar un fármaco o un colorante, bueno, el colorante debe de tener una concentración pues más o menos intermedia de la curva de calibración. Si yo sé que mi curva de calibración lo hice 100 partes por millón, bueno, entonces mi colorante de la muestra problema pues debe de estar por ahí de 50. O sea, 70 o 40, o sea, mientras esté por debajo, está bien. El problema es cuando tienes una muestra problema que está por encima. Tendrías que, si está en 130, lo que se tendría que hacer es rehacer la curva de calibración y agregarle puntos para que estén por arriba del 130 y ver que se cumple esa linearidad. Si no se cumple, entonces hay que hacer dilución. La dilución es, tengo la muestra problema muy concentrada, la tengo que separar en varios vasitos, es decir, agarro un poquito de la muestra problema y todo lo demás se lo meto con el solvente. Es decir, alcanzo un volumen, pero menos concentrado. Es como cuando el agua les queda muy azucarada, pues le tienen que echar más agua. Cuando queda muy salada la comida, pues le echan un poquito más de agua para que se diluya la sal. Eso es lo que se hace. Cuando algo está muy concentrado, se le diluye con el solvente. En este caso, en la comida, generalmente es agua. Ya les decía, químicamente pueden utilizar hexano, etanol, acetona, lo que se les pega en gana mientras absorba. Bueno, mientras les funcione para diluir, más bien. Entonces, ahí es la cuestión. Siempre deben de estar conscientes de qué van a meter para saber la concentración. Ok, lo que dentro de las actividades que van a hacer para esta parte de la, ¿cómo se llama? De la espectroscopía,
yo les había comentado, bueno, sí se los confirmo, yo les voy a dar concentraciones, yo les voy a dar ya los datos porque no pueden ir. Cuando podían ir presencialmente, pues los ponía, porque incluso ahí me doy cuenta para hacerles comentarios si saben preparar o no una solución. Para los que no son del área, pues les hubiera servido mucho. Para los que sí son y no tienen mucho cuidado, pues también les sirve mucho. ¿Qué es lo que yo hago cuando ustedes pueden ir al laboratorio? Cuando ustedes pueden ir al laboratorio, yo les pongo a propósito que preparen soluciones de colorantes. Porque el colorante es muy escandaloso. Si ustedes ponen una pizca así como el puntito que yo estoy dibujando ahí, si ponen una pizca como ese puntito azul que yo dibujé, es capaz de contaminar un montón de agua, es decir, la va a teñir un montón de agua. Son muy, muy escandalosos y también depende del colorante, ¿no? Pero supongamos que el colorante que es más de pruebas, más que para reacciones, que son el azul, ese azul de metileno con una puntitita de la espátula contamina o sea, mancha mucho el agua. Entonces, ¿qué hago yo? Que me preparen una solución de azul de metileno, porque como es un indicador que se utiliza muy común, es evidente dónde están utilizándolo. Entonces, pues si yo les digo, pues prepárame una solución y les doy el matraz aforado, pues resulta que pues yo veo manchas en todos lados de azul de metileno y pues ahí se ve dónde ustedes saben manejar o no. Hay que tener mucho cuidado porque, les repito, yo no sé qué tantas cosas de química sepan. Pero hay detalles como este, por ejemplo. Ustedes, los que ya han utilizado en general material de vidrio. El material de vidrio, por ejemplo, está esmerilado, donde se pone el tapón de vidrio. Cuando lo hacen con concentraciones conocidas que tienen que estar aforadas. Entonces, ya saben que está esmerilado y ahí es donde se atora el taponcito. A lo mejor esto ustedes no lo sabían. Esto es lo esmerilado. Esta esmerilada es una zona de alta porosidad. Esto es poroso. Si ustedes vierten la solución con su vasito y lo ponen en contacto con la zona porosa, esta zona porosa absorbe parte de la concentración de aquí. Entonces, cuando ustedes lo están vaciando, no están vaciando al 100% el compuesto. Sí, el compuesto viene y empieza a caer, se cae por la pared y empieza a llenarse. Pero esto de aquí está reteniendo parte del compuesto. Si resulta que no están trabajando a 100 partes por millón y dicen, es que yo quiero concentraciones muy específicas, quiero trabajar una parte por millón. Imagínense, para empezar, piensen en la escala, es una parte por millón, es decir, 1 miligramo, piensen 1 miligramo, ubiquen 1 miligramo en una balanza. Ya se les ocurrió ese miligramo disuélvanlo en 1 litro de solución. Es poquitito. Entonces, si de ese poquitito lo están dejando parte absorbido en la parte porosa del matraz, ya no tienen la concentración real. Entonces son de las cosas que les digo que no sé qué tanto manejen, porque pues, como ingenieros sí llevaron analítica y los demás que no llevaron mucha química, pues no sé. Pero ese tipo de cosas hay veces que tampoco se los dicen incluso en el laboratorio. Tienen que tener cuidado con detalles como esos. Y entonces cuando usan colorantes ahí se ve evidente, porque de hecho si se les pone el colorante en la parte esmerilada es difícil de quitar. Hay que lavarlo con un buen detergente, un surfactante, y hay veces hay que hasta sonicarlo para que se elimine la molécula orgánica. Y detallitos que, por ejemplo, el material de vidrio como el material calibrado de vidrio, todo lo que trae escalas, el material de vidrio calibrado no se puede secar con temperatura, porque la escala se mueve con los procesos de expansión y contracción del vidrio. Entonces, si ustedes estuvieran trabajando en un laboratorio certificado, los corren si los ven secando el material de vidrio en un horno de secado. Sí pueden secar un vaso de precipitado, cosas así, pero una probeta, una pipeta volumétrica, un matraz aforado, no los pueden secar más que con el solvente y con un flujo de aire, porque si no se puede descalibrar y eso ya pierde la certificación, ¿no? Entonces son muchos detallitos que yo les voy observando en el laboratorio, si saben cómo usar, saben cómo agitar. Otro problema típico es de que si tienen ustedes el matraz luego ustedes lo que hacen es, pues hay que aforar, los que ya, uso la palabra muy común, pero no sé si todos. El meniz, la línea que trae acá, el frasco,
hasta ahí debo de llevar el volumen de la solución, que es el aforo, ¿no? Suponiendo esta es la boca de un matraz aforado. Hay muchas veces que llevan el aforo del frasco, del recipiente, con el agitador adentro. Es decir, yo pongo mi polvo. Luego de mi polvo le empiezo a echar la solución y le echo el agitador para que se disuelva y le echo un poquito. Pues resulta que cuando lo aforan con el agitador, en realidad el volumen no es el volumen que te están marcando, porque si tú le sacas el agitador, el volumen va a bajar. Entonces, en realidad, esto se tiene que aforar sin el agitador. Por eso primero se disuelve con la mayor cantidad de agua sin que llegues al aforo con el agitador. Ya que lo agitaron por completo, sacan el agitador y completan el volumen, ya que se aseguraron que esté bien en la línea, vuelven a meter el agitador para que se homogeneice todo y lo agitan. Entonces son detalles experimentales que se les va checando, porque por eso no saben muchas veces lo que sucede en las reacciones cuando hacen reacciones químicas. Bueno, entonces aquí hay algunas precauciones cuando se hace las mediciones de absorbancia. Dentro de las observaciones son estas físicas que acá no están, pero tienen que saber eso, que si modifican o no lo hacen bien, o hay veces que tienen que basar la solución, pero se les queda aquí un poquito. Eso es algo igual que cuando ustedes utilizan un vaso y lo quieren vaciar todo, hay veces que se les quedan aquí gotitas. Esas gotitas en la pared tienen molécula de la concentración de lo que ustedes están buscando. Cuando lo quisieron vaciar, se les quedaron ahí. Entonces, no están virtiendo el volumen porque te dicen, vacía 10 mililitros. Pues este vaso es de 10 mililitros. Pero resulta que esas gotitas forman alrededor de 1 mililitro. Pues ya no fueron 10, ya fueron 9 mililitros. Ya fueron 9 mililitros, entonces ya estás ahí teniendo que hacer un ajuste. Que por cierto es otra cosa para la que sirve la curva de calibración. Si ustedes hacen su curva de calibración y hacen su solución madre, la solución madre también la pueden medir, la pueden remedir en la curva de calibración. Si la curva de calibración dijeron que era de 100 partes por millón y les da por abajo o por arriba, algo estuvo mal hecho. Ok, entonces dentro de las partes experimentales hay un montón de cosas analíticas que hay que tener cuidado. Pero hablando del espectro, aquí sí se llama espectro, no en rayos X, que es de difracción, se debe de elegir la longitud de onda más adecuada, la más representativa, la máxima del compuesto. Imagínense que este compuesto tiene el pico A y el pico B. Normalmente se recomienda que se use la de mayor absorción, que sería esta de aquí. Pero muchas veces esa no es la de interés. ¿A qué me refiero? Piensen en esto. Este es un anillo de una molécula orgánica. ¿Ok? Entonces este anillo, supongamos que tiene un OH. Y acá viene ciertos dobles enlaces, ¿no? Es un anillo fenólico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo rompo esta molécula, o cuando yo tengo esta molécula presente, me puede dar señales distintas. Tal vez este OH es esto. Y tal vez el anillo me va a dar una señal de esto. ¿Qué estás interesado tú? Pues yo estoy interesado en romper el anillo. Yo estoy interesado en romper el anillo. Entonces, ¿qué señal debo de seguir? ¿Debo de seguir la de los alcoholes? ¿La de los OHs? No. A mí la que me interesa es seguir la señal de descomposición del anillo fenólico. Entonces, ¿cuál debo de seguir? Esta. Entonces, por eso es muy importante que busquen dentro de la bibliografía cuáles son las señales de interés. Si así tuviera 20 señales, supongamos que esté bien, sube. Acá, y luego baja. Y luego viene otra vez y tiene otra. No importa cuántas señales tenga. Ustedes deben identificar a qué se debe cada señal y cuál es la de interés. Entonces, la que van a seguir es esta a cierta longitud de onda. ¿Ok? Entonces eso depende de la molécula. ¿Qué es lo que yo quiero seguir? Esta, ¿cuál? Entonces es importante que se metan en la bibliografía, vean la tabla de cromóforos, lean artículos y vean por qué están siguiendo esa señal. Entonces, a eso se refiere, de que hay que seguir señales con mejor calidad. Ahora, hay muchos trucos que pueden utilizar. Aquí dice que si tú utilizas una
longitud de onda con una absorción máxima te ayuda a disminuir desviaciones de la ley de Beer, porque estás dentro de un intervalo. Aquí, por ejemplo, estás a 0.8. Pero aquí podemos hacer incluso algunos truquitos. Supongamos, voy a hacer una y la voy a borrar, para que no se me encime mucho. Supongamos que yo tengo una señal de este compuesto similar. Viene así. Y viene así. Oh, me salió horrible ese pedazo. Viene así. Y esto ya está en 2.8. Ya está en 2.8. ¿Qué es lo que voy a decir? Pues bueno, Beer aquí ya no sirve para este punto. Aquí ya no puedo usar la ley de Beer para decir que este valor de absorbancia está bien, porque ya no está el comportamiento lineal que hemos discutido. Pero sin embargo yo veo que mi punto de interés está dentro del valor de absorbancia. Este está, supongamos, aquí en 0.3. Entonces este pico sí lo puedo trabajar yo, pero esta señal bajo esta longitud de onda sí la puedo trabajar yo, pero esta no. Entonces eso pasa muchas veces cuando el cromóforo absorbe un montón de radiación. Si el cromóforo absorbe un montón de radiación, te va a suceder esto, la señal se va a saturar. De hecho, cuando se satura, hay veces que los equipos vienen, la curva viene y se ve así una meseta y baja. Aquí ya está saturado. Entonces, si yo la viera saturada, ¿qué es lo que ustedes me podrían decir? Pues ya hablamos de eso. Si está muy concentrada, hay que bajarle la concentración para que esto me salga así. Pero resulta que si le bajo la concentración a este pico principal, el pico de aquí apenas si se me va a ver. Este pico apenas si lo voy a distinguir. Pues resulta que como mi pico de interés es este, que apenas si se ve, pues me conviene aumentarle la señal, aunque se salga de la escala el otro pico. Lo ideal es que ambos picos estén dentro del comportamiento de la ley de Beer, pero si de plano no se puede porque la sensibilidad del equipo no les da, entonces hay que aumentar la concentración siempre y cuando este pico no pase de los 2.2. Si este está fuera, bueno, nada más voy a analizar hasta aquí donde sí se cumple la ley de Beer. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, ese es un punto. El otro, como dice aquí, seleccionen picos que son de un solo compuesto. Ya también les había comentado que hay picos que puede venir así. Bueno, ahí me quedó muy exagerado, así. Este pico está hecho de dos señales. Está hecho de una que viene así. Y de otra que viene así. Bueno, supongamos que se empalmen, ¿no? Entonces, son dos señales. Y es lo que te dice ahí. Trata de seleccionar picos que sean de solo un compuesto, es decir, que solo se vea una clara señal. Si ves aquí, aquí tienes un problema. Bueno, no tienes un problema, ahí tienes dos compuestos. Entonces es un análisis matemático. Sí, lo puedes trabajar, ya se los comenté también. Esto lo puedes separar. Puedes hacer de convoluciones o puedes hacer diferenciales para separar las señales. O sea, sí se puede hacer, es matemáticamente posible. Pero siempre y cuando lo puedas hacer por señales independientes, pues te simplificas la vida. Ok, sí, bueno, ahí ya son demás lo que ya expliqué. Aquí, bueno, es un ejemplo, pero no lo vamos a hacer en esto. Aquí, bueno, nada más para ver como qué tipo de ejemplo. Se da una concentración, ya saben, los que sepan M qué significa, una concentración molar de un compuesto A que exhibe una absorbancia de tanta longitud de onda, tanta absorbancia a tal longitud de onda, en una curva de calibración de 1 centímetro de largo, que es la tradicional. Luego dice que un blanco, en blanco, la muestra problema tiene una absorbancia de 0.29. Entonces se determina la absorbancia de una muestra desconocida a tal absorción. Entonces más o menos eso es lo que les dejo de tarea. Yo les doy los datos, les voy a dar los X y los Y para que ustedes hagan esta gráfica. Derivado de la gráfica,
y en este caso de la R van a construir la curva de calibración y de aquí van a determinar la muestra problema con el valor de absorbancia. Ahí tomo de alguno de mis alumnos, de mis estudiantes, tomo alguna curva de calibración que hayan hecho, les doy esos datos, ustedes se encargan de generar todo esto para saber los datos de la muestra problema. Pero por eso no lo vamos a hacer ahorita, ya se los voy a dejar de actividad con los datos. Ahora, déjenme ver cómo vamos de tiempo. 1:30. Ok. Que aquí se comenta algo más de qué sucede cuando la molécula absorbe la radiación, que es parte de lo que ya hemos visto. ¿Recuerdan esto de los diagramas orbitales moleculares y los tipos de enlaces, del sigma antienlace y esto que les comenté? Bueno, generalmente sucede eso, que hay una transición entre los orbitales moleculares. Entonces ustedes deberán de saber cuál es el nivel de cada una de las moléculas que ustedes están teniendo. Aquí, por ejemplo, se dice que en el ultravioleta, una molécula cuando es excitada con radiación va del sigma al sigma antienlace. Aquí se habla de que un compuesto saturado con electrones no enlazantes, cuando se incide con radiación, va de un orbital pi a un sigma asterisco, no es una transición directa. Cuando hablamos de una molécula que no está saturada, que sus grupos funcionales no están saturados, como por ejemplo dobles enlaces, va a haber transiciones del N a pi de antienlace, o puede haber de pi a pi antienlace. Entonces, ese es el tipo de cosas que aumenta su discusión. Esto nunca lo dejen de lado cuando hagan absorbancia o reflectancia. Cuando es transmitancia es ligeramente más sencillo. ¿Por qué por transmitancia? Imagínense que yo tengo esta ventanita, los que hacen películas para celdas solares, quieren película. Pues normalmente lo que ustedes quieren cuando hacen materiales que absorban, más bien cuando hacen materiales para celdas solares, lo que quieren es que absorba mucha radiación. Y entre más opaco sea, pues más electrones van a absorber. Entonces, se puede hacer la caracterización primero, cuánto absorbe su placa de vidrio o el lito que utilicen, cuánto sale a través de la membrana, de la ventana pura. Y después se pone la ventanita con el depósito, con la película de unos cuantos nanómetros o micras. Vamos a ver cómo disminuye la radiación aquí. Entonces, entre menos transmita, el porcentaje de transmitancia sea menor, significa que mayor luz se va a quedar en el vidrio. Y entonces por eso es que la transmitancia se puede transformar matemáticamente a la absorbancia. Porque eso que no se transmitió quedó absorbido, por eso matemáticamente se puede calcular el otro. Entonces, por eso les digo, aquí en este caso las transiciones electrónicas en sí no se busca este sentido de la transición de dónde a dónde, sino cuánto permite que transite a través de la superficie del recubrimiento con el portamuestras, con el sustrato. Entonces ahí ustedes pueden hacer algunos cálculos. De hecho, la mayoría de las empresas que se dedican a la manufactura de recubrimientos, los equipos están configurados incluso físicamente para que puedan meter trozos de ventana o trozos de paneles solares y donde se mida únicamente el porcentaje de transmitancia. No están configurados para absorbancia ni reflectancia porque pues, no es de su utilidad, al menos en algún punto del proceso de fabricación. Pero bueno, les recuerdo, finalmente esta absorbancia, transmitancia se puede convertir en absorbancia y esto se puede transformar en reflectancia. Entonces hay fórmulas para hacer esos cambios porque tienen un significado. Entonces ya les decía, cuando ustedes estén hablando de la absorbancia o de la reflectancia principalmente, tienen que decir eso. Pues bueno, tengo dióxido de titanio, TiO2. Ya les había dicho, pues el titanio es así, oxígeno, titanio, entonces ir haciendo la red, ¿no? Que ya les he comentado, titanio, oxígeno, y así sucesivamente. Pues resulta que va a haber transiciones electrónicas entre los titanio y entre los oxígenos, entonces tienen que describir, hay una transición electrónica entre los niveles 2P del dióxido de titanio con la sigma más del oxígeno.
Entonces eso se ve representado porque en el equipo se ve que viene una línea. Esta línea de aquí a acá me implica que el electrón saltó de un nivel energético al otro, que es esta parte de aquí, de las transiciones, o estas de aquí. Entonces ustedes cuando describen esas transiciones electrónicas ya me están aportando información. No nada más me están diciendo, es que va dentro de los 300 a los 400 nanómetros, lo cual indica que tiene una absorbancia. Sí, pero ¿qué implica esto? ¿De dónde a dónde fue la transición electrónica? Pues métanse a leer y eso ya está reportado. Les digo, a menos que hicieran un material completamente novedoso que fuera, ¿qué será? Uranio, silicio, no sé qué podría ser novedoso al 100%, que nunca nadie haya descubierto, pues va a ser difícil. Pero en general todos están haciendo y utilizando cosas ya hechas, nada más que modificadas con otras condiciones. Entonces, esas justificaciones ustedes las deben de dar. ¿Cómo son las transiciones? Porque no todas las transiciones funcionan. Vamos a llegar a la parte de la energía de la banda prohibida de los materiales, que también algunos de ustedes van a utilizar. Bueno, poniendo un dibujito similar, más bonito, viene así, aquí y acá. En esta zona de acá, de todos modos lo vamos a ver más a detalle. De hecho, hasta la voy a poner a que la calculen. De aquí a acá, esta es la transición. De aquí a acá, todo esto es la transición. Ok, si tengo 200 y tengo 800, yo sé en qué zona va a ser la transición electrónica, es decir, en qué intervalo de radiación el material va a reaccionar a la radiación. Si yo quiero tener una aplicación en particular, entonces tengo que decir si la radiación que yo utilizo es ultravioleta, porque a lo mejor está 200 y aquí termina el 400. Aquí está el UV y aquí es el visible. Entonces, ¿qué tipo de radiación yo quiero para que funcione mi material? Pues requiero otra radiación ultravioleta. Si esto hubiera estado desplazado para acá, entonces yo podría decir que lo que requiero es visible. ¿Okay? Entonces es muy importante la forma en la que discuten los materiales. Aquí no nos da de tanta importancia, hay veces que la reflectancia, estos por ejemplo son de reflectancia, o la transmitancia, aquí lo que me importa son las zonas donde es activo el material para la radiación. Sobre todo los que, por ejemplo, los que utilizamos luz solar tal cual directa del espectro del Sol, pues ahí vamos a ver que el espectro del Sol pues nos va a dar ciertas líneas características, donde un bajo porcentaje, como el 5%, es luz ultravioleta del Sol. Entonces, si yo quiero que mi material funcione con luz visible, pues debo de tener menos presente la luz ultravioleta. Debo de descartarla de mi proceso para que todo el 100% sea luz solar. Entonces hay mucha información que ustedes pueden saber de este tipo de materiales. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dar un tiempo. De mi parte no, doctor. ¿Alguien más? Por el momento yo tampoco. Parece que tampoco. Bueno. Sale pues, entonces es parte de la discusión de las transiciones, porque recuerden que el nivel de conocimiento que les pueden preguntar en un examen depende de lo que están haciendo. Si tiene que ver con radiación su investigación, con cantidad de radiación que absorba el material y de eso depende su efecto, les pueden preguntar esto. Yo les podría preguntar con la mano en la cintura, ¿y qué sabes de los diagramas orbitales de tu material? ¿De dónde a dónde es la transición electrónica? Y se van a quedar con cara de what, porque no van a saber decir nada. Entonces, pues eviten tener sus caritas tristes, porque pues, son preguntas que deben de poder responder. Ya sé que a lo mejor no como una persona que se dedica a la espectroscopía,
y a la espectroscopía teórica aún peor, pero sí podrían decirme lo básico. Existe, está reportado esto, y le puede suceder esto. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente. Bueno, aquí de los estados de las moléculas, generalmente, aquí nada más les voy a hablar un poquito de esto porque les digo, hasta acá voy a dejarlo acá, porque esto de aquí ya es la otra técnica. Cuando nosotros estamos hablando de los estados de las moléculas, ya los había dicho yo, que lo que nosotros queremos es que todo esté en estado basal. El estado basal en inglés es el ground state, el estado basal a nivel más bajo de energía. Normalmente muchos de los niveles energéticos están degenerados. Entonces aquí no se espanten, aquí cuando hablan de degenerados no se habla de lo mismo que coloquialmente se habla en una plática común. Energéticamente, cuando se habla que los niveles energéticos están degenerados, es que están a una energía similar. Entonces, si yo tengo un compuesto y sobre todo lo que ustedes no se están dando cuenta, que luego yo les pregunto y menos tienen idea, este de aquí que yo se lo simplifiqué fue solamente para dióxido de titanio puro. Tienen que saber los diagramas de orbitales de cómo estarían dispuestos de ese material. Ahora imagínense, hay algunos de ustedes que no tienen ni idea de qué están mezclando, que dicen, bueno, esto la voy a usar de soporte. Le voy a poner óxido de zinc y a todo eso le voy a poner óxido de, ¿qué será? Le voy a poner carbono. Le voy a poner después con platino o con oro. Ajá, ¿y cómo te quedaron tus orbitales de ese chorizo que estás haciendo? ¿Tienes idea de realmente por qué estás poniendo este más este? Es que dicen, es que este me va a mejorar esto, y este me va a mejorar el otro, y este, sí, pero eso es un cuento nada más. O sea, científicamente no se vale que me digan, es que este me va a dar el área, este me va a dar la transferencia de electrones, y este me va a dar la acidez. Sí, pero ¿cómo se ve esto explicado en un diagrama de orbitales? A ver, explícalo. Si para moléculas sencillas es difícil, para moléculas de esta complejidad se vuelve muy difícil. Entonces, por eso tendrían que explicar esto y a la par poner el del otro, que aquí está su diagrama, y luego este, y luego este aquí, y luego este acá, y luego este, y luego este. Tendrían que explicar y cómo interactúan estos con estos. Y si tienes otro material, pues échale la complejidad del otro material. Entonces, por eso yo les he insistido desde el inicio del curso, no hagan recetas por hacerlo, porque nada más están aprendiendo a hacer cosas a medias. Si ustedes no justifican con este me va a dar esta cosa en particular y voy a tener esa propiedad general, llévensela con cuidado, porque nada más están mezclando cosas que nada más saber a qué saben al final, sin saber realmente nada. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de cosas del estado basal, ¿no?, de los niveles degenerados energéticos, pues estamos hablando de cómo está la molécula en una forma o en otra forma. Ya les había dicho, el estado basal es el de menor energía, el que va a estar lo más cercano a cero posible. Casi nada está en cero posible. Pero vamos a tener una geometría, por ejemplo, como esta. Si nosotros modificamos su estado energético, lo que le va a suceder es esto. Va a haber una cierta modificación por ese salto de los electrones de un lado al otro. Como dice aquí, la excitación de un electrón de un orbital antienlace pi, recordemos, el antienlace son los del asterisco, de los orbitales antienlace pi, en este caso de esta molécula de formaldehído, produce la reacción en vez de la atracción entre. ¿Qué es lo que quiere decir? No sé qué tanto sepan, perdón que se los insista tanto. Tiene una densidad energética. Si recuerdan este tipo de diagramitas, a ver si me sale, que era como globitos. Tenías un globito, tenías otro globito, esto los ven en química. Y aquí puedes hacer una molécula trigonal, y aquí le pones decir, aquí es que al fondo viene otra. Puedes hacer tetraedros, cúbicos, que cada uno de estos cada globito me representa la densidad electrónica. Este tiene su densidad electrónica y este tiene su densidad electrónica. ¿Por qué llamo yo densidad electrónica? Metiéndome otras cosas que igual yo no sé en qué posición están los electrones. ¿Recuerdan eso de la incertidumbre?
O sabes qué tipo de electrón, o sabes su posición, no puedes saber. Pero lo que sí puedes saber es que está dentro de una región, no lo puedo encontrar acá. Lo puedo encontrar en esta zona, no sé dónde, pero adentro de esta zona. Entonces todo eso es la densidad de carga. Cada uno de estos tiene una densidad de carga que está hecha por los electrones, y aquí lo dice claramente. Cuando hay un electrón que se excita, entonces estas repulsiones se van a modificar en este estado excitado. Aquí no se mueve porque la energía de cada densidad de carga, como dice va a repeler a y va a repeler a y a su vez va a querer repeler a y a y va a querer repeler a y repeler a Es como les digo a mis alumnos de licenciatura cuando les estoy dando alguna materia. Y perdón que se los pongan ejemplos tan simples, pero pues a veces pienso que para que les quede más claro, sobre todo a los que no han llevado mucha química. Cuando ustedes se suben al transporte público, ya sé que muchos no lo usan, pero imagínense que se van a subir a una de estas combis. Cuando se suben a la combi y está vacía, ¿dónde se sientan? Se sientan donde quieren, porque es la primera persona. Me quiero bajar en tal lugar, me conviene ese transporte. ¿Dónde se va a sentar? No se va a sentar al lado de ustedes. Se va a sentar en otra banca vacía. La tercera persona, ¿dónde se sentaría? Ya disminuyen las probabilidades de los espacios, así es que aumenta la probabilidad que se siente con ustedes, o si va hasta la base, se va a sentar hasta el fondo del transporte. Entonces, cuando ya al menos hay una persona por banca, la siguiente persona se va a tener que sentar al lado del vecino. Algo similar sucede con los electrones. Los electrones, las moléculas no les gusta estar cerca, porque la densidad de electrones las hace repulsión entre ellas. Entonces, si yo tuviera nada más dos átomos, y cada uno, aquí tengo un átomo y aquí tengo un átomo, ¿cuál es la repulsión máxima? La repulsión máxima es que estén literalmente en 90 grados. Pero ahora imaginen que yo tengo esos dos y le agrego otro. ¿Esta sería la forma común? No. La forma común sería que esto tienen la misma distancia, lo más lejos que puede estar de y y a la vez. Las distancias más lejanas que pueden estar entre ellos. Eso es el estado basal. Cuando están en su estado sin excitación, van a tener una estructura, porque esa forma se la da los electrones. Si nosotros movemos los electrones por un proceso de excitación con radiación, con la radiación del equipo, porque es eso, recuerden que tengo ultravioleta y visible. La radiación del equipo impacta a la molécula y le va a poder propiciar transiciones electrónicas. Cuando la molécula absorbe luz, aquí no estoy hablando de alguien que vaya a hacer fotocatálisis, no nada. El equipo emite radiación y su muestra que están metiendo la absorbe. Y ese es el fenómeno que ustedes quieran analizar. Cómo reacciona su muestra con la luz ultravioleta visible. Entonces su material absorbe radiación. Al absorberla puede formar estas repulsiones, porque si el electrón de aquí se viene para acá, ¿qué le va a suceder? ¿Dónde me quedé? Aquí. Quería cambiar de color. Si el electrón, supongamos que un electrón hay una transición de aquí para acá, ¿qué es lo que sucede? Que esta densidad se hace más grande y que esta se hace más pequeña. ¿Qué le sucede a las distancias? Se tienen que modificar. Por eso es que esas distancias ahora se ven modificadas. Porque la molécula, por eso es de un lado que del otro. En cuanto se quita el estímulo, seguramente va a regresar, porque no es su estado basal. Se va a relajar y va a regresar a su estado original. Pero de momento, cuando está excitado, va a cambiar su forma. Y esa forma es la interacción de la radiación con la materia. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen, bueno, esta longitud de enlace es de 109 picómetros. La longitud de enlace oxígeno-carbono es de 132 picómetros. Normalmente la de carbono doble enlace oxígeno, que es de 110 picómetros. Y la de oxígeno-hidrógeno es de 120 picómetros, de 130. Entonces se ven modificadas las distancias de los enlaces con ese tipo de interacciones. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos con las mediciones.
Y bien, ahí nos hablan de, bueno, no sé, esto de los singletes, los tripletes, que son definiciones de la fisicoquímica de las transiciones electrónicas. Pues vamos a tener generalmente, ya las cosas sencillas ya las debieron de haber visto, de que cuando tenían sus configuraciones electrónicas del 1S2, ¿todos se acuerdan de eso más o menos? Bueno, ¿esto qué significaba? Que tenía en ese nivel 1S, tenía un electrón viendo hacia arriba. Normalmente al inicio de los cursos te dicen, bueno, es que tienes 2S y tienes, bueno, suponiendo, resulta que son 4. Pues el llenado de electrones te dice que uno va para abajo por lo del spin y el momento. Entonces ya son 4 electrones, 1S2, 2S2, y entonces tienes que ir llenando la configuración electrónica. Entonces la configuración electrónica es una guía básica más o menos del llenado, pero al final de cuentas los diagramas de orbitales moleculares nos lleva a entender con mayor precisión lo que es el singlete y el triplete. Entonces estos singletes nos habla de transiciones electrónicas de baja probabilidad, mientras que las de singlete a singlete son de mayor probabilidad, es decir, de una sencilla a una triple no son tan posibles, es decir, que se acomodo de electrones. Sin embargo, una transición de uno electrón a otro sencillo es más probable porque son similares. Entonces, son cosas que pues anoten ahí el dato de lo que es triplete, singlete y transiciones electrónicas. Lo que decía de los spines opuestos, los spines paralelos, que los que les definí acá, el spin, porque son cosas muy importantes. Esto ya se los voy a terminar de dar con la espectroscopía infrarroja. Aquí el efecto es muy distinto. En infrarrojo, nada más como preámbulo, aquí como están viendo en la animación, vibra la molécula. Es decir, solamente unas partes cambian de posición. Aquí no hay transferencia electrónica. Aquí hay vibraciones inducidas por la radiación. El fenómeno es distinto. ¿Preguntas? Seguramente tienen, pero no saben ni cómo explicármelas. Los invito a que lo lean, lo visualicen mejor, porque recuerden que también en sus tesis deben de llevar un pequeño apartado por cada técnica usada. Si no la van a usar, bueno, pero si sí la van a usar, entonces profundicen más. Y sobre todo si después van a querer hacer un doctorado, eviten que los arrastren en las presentaciones leyendo más. No sé si tienen alguna pregunta de esta técnica. Espero les haya quedado lo más claro posible. Ya la siguiente sesión vamos a hacer visita al laboratorio. No me acuerdo quiénes, les confirmo al ratito. Y igual lleven bata. Ahí les voy a presentar cómo se ve un equipo abierto, cómo es el equipo modular, cómo se mide brevemente y cómo se analizan algunos datos de la curva de calibración. Terminando esa clase, o a ver si me da tiempo hoy mismo, les voy a dar los datos. Pero es que no sé si darlo. No es que hayamos terminado en sí de la parte esta, ¿no? Lo que nos falta es la parte de la energía de la banda prohibida, que también les dije que lo íbamos a ver. Entonces, la próxima semana, como es de 1 hora, vamos a ir al laboratorio, y la siguiente vamos a ver lo del cálculo de la energía. Ahí también les voy a poner un artículo que yo tengo, pues, y ahí, aunque me haga fama yo solito, créanme que pues, es un artículo que ha sido bastante útil a nivel internacional. Entonces, ese artículo ha tenido un montón de citas, y les repito, no es porque yo me quiera estar echando flores, porque eso no me gusta, pero es un artículo que ha tenido no tantas miles, pero sí ha tenido al menos 1000 citas, y entonces pues significa que sí es una buena guía para los que quieran calcular energía. Entonces les voy a enseñar, vamos a repasar rápidamente el artículo que se les va a quedar ahí de guía, y de nueva cuenta van a hacer una tablita para el cálculo de la energía de banda prohibida, y les voy a dar algunas recomendaciones que yo he hecho y he aprendido a lo largo de los años para que puedan obtener el mejor valor de la energía de banda prohibida. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Si pueden ir leyendo un poco de la energía de banda prohibida, háganlo. Y yo creo que al menos con esos 2 parámetros, ver cómo se usa la curva de calibración para la determinación de concentraciones desconocidas y el cálculo de la energía de banda prohibida, ahora sí ya daríamos por concluido. Entonces, en esa próxima clase de lunes
vamos a usar el Origin, y ahí no quiero pretextos que me digan es que estoy en el laboratorio. Pues sí, pero tu computadora lleva Origin, estés en China o estés en el laboratorio, entonces háganlo, estén donde estén, y si no, pues de plano avísenme, yo no voy a poder porque se me descompuso y solamente sigo a la clase, para que así yo me evite andarles preguntando y tampoco perdamos tiempo en preguntas que no me van a poder contestar, ¿no? Entonces recuerden, los quiero trabajando en clase, así es que en la siguiente clase nos vemos en el laboratorio y la próxima con el Origin listo. Si alguien tiene problemas tiene problemas para instalar el Origin, pues ya les he dicho, avísenme y yo les apoyo en lo que pueda. Si ya no tienen ninguna pregunta adicional, sería todo de mi parte, muchachos, y nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego, doctor. Entendido, doctor. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.